Evangelio de Mateo, capítulo 5, encontramos las 12 bienaventuranzas que el Señor nos quiere transmitir y transmite a sus discípulos de aquel tiempo. Y cada una de estas bienaventuranzas, cada una de ellas, tienen algo particular que enseñarnos. La primera que el Señor Jesús pronunció, y es la que vamos a leer, se halla aquí mismo en el versículo 3. Dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta palabra, hermanos, bienaventurados, estuve buscando diferentes versiones de la Biblia y encontré que esta palabra en la versión bíblica inglesa, de lengua inglesa, dice benditos. En otra Biblia inglesa, de versión inglesa, dice de la palabra bienaventurados, dice dichosos. En una de nuestras versiones en España, igualmente, la traduce como dichosos. En nuestra versión Reina Valera, que estamos leyendo, se traduce bienaventurados esta palabra. Y en otras, como la Biblia portuguesa, la Biblia francesa, tienen diferentes traducciones de la palabra bienaventurados. Por ejemplo, felices. Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque vienen de la misma raíz. Se pueden, como siempre hemos dicho, y tenemos que saber siempre, que el idioma griego es uno de los idiomas más profundos que han existido nunca, al igual que el hebreo. Son los dos idiomas más profundos en su raíz, que puede haber muchas palabras de esa misma planta, de esa raíz. Pueden salir muchas plantas, muchas flores. Así son todas las traducciones que tenemos de estos gloriosos idiomas que el Señor nos dejó. El hebreo antiguo y el griego antiguo. Ya el moderno ya se está saliendo del canastillo que debería de haberse quedado siempre, pero el hebreo y el griego antiguo son los idiomas más profundos que existen, hermanos. Así que tenemos la palabra bienaventurados, la palabra benditos, en inglés blessed, y en otras versiones, como se traducen felices, en otras dichosos, pero todas ellas reciben lo mismo. La connotación es de que las bendiciones de Dios son para aquellos que le obedecen. Esta palabra bienaventurado se utiliza muchísimas veces en el Nuevo Testamento y esta es la condición para aquellos que estamos en la iglesia, para cada uno de nosotros. Ser bienaventurados. Esto lo vamos a ver muy bien en Juan capítulo 13, así vamos a usar un poquito la Biblia, que es bueno que podamos, digamos, escudriñar las Escrituras para ver qué el Señor nos quiere mostrar con esta palabra bienaventurados. Juan capítulo 13, versículos 17. Juan 13, versículo 17. En una ocasión, el Señor Jesús se encontraba en el cenáculo con sus discípulos. Fue el día que ellos instituyeron la cena del Señor, ese mismo día. El Señor Jesús se puso una toalla alrededor de su cintura y cogió una palancana, un librillo, se llamaba, y empezó a lavar, le echó agua y lavó los pies a sus discípulos. Y pasando uno a uno, Jesús comenzó a lavar los pies de ellos. Y cuando llegó a Pedro, a lavar los pies a Pedro, Pedro lo frena al Señor y le dice: oh no, maestro, tú de ninguna manera me lavarás los pies a mí. Sería yo quien tendría que lavártelos. Sin embargo, el Señor Jesús le responde una cosa. Dice: mira, Pedro, si no permites, como ahí pone,
Debemos dejar que la palabra de Dios nos corrija, así como permitimos que nos animen. Y el Señor Jesús le dijo a Pedro, si no permites que yo te lave los pies, entonces tú no tendrás parte de todo esto que yo quiero hacer con vosotros. Esto nos enseña, hermanos, que debemos de estar y acostumbrarnos a eso. Debemos de estar preparados para recibir, al igual que para dar. Significa que hay mucha gente como Pedro que nunca, yo no quiero pedir, yo pedir favores, no me gusta pedir favores, eso es orgullo, hermano. Eso es orgullo. No tiene otra palabra. Es ser personas orgullosas el decir, yo no. Pedro era así. No entendía nada de lo que Jesús quería hacer allí. Quería darles una enseñanza de humildad, una enseñanza de aceptación, una enseñanza de saber que el amor es recíproco. Y Pedro no estaba dispuesto a eso, y muchos hoy hay que no están dispuestos a pedir nada. Dice, yo no estoy acostumbrado a pedir. Pues tienes que estarlo. Tienes que estarlo. Porque la Biblia enseña, pedid y se os dará. Al igual que tenemos que estar acostumbrándonos también a dar, como Jesús enseñó, a dar. Él se dio a sí mismo, tomó forma de hombre, dejó de ser igual a Dios para hacerse como nosotros. Y en esa condición se humilló a sí mismo y nos dio la salvación, nos dio su vida por nosotros. Así que tenemos que saber, hermano, que para ser bienaventurados tenemos que aprender esto. Lo mismo a dar que a recibir. Y más bienaventurado, dice el Señor, es dar que recibir. Y Él lo sabe muy bien. Porque dando su vida por la humanidad, muchos han ido y están yendo al reino de los cielos. Como aquel ladrón de la cruz, a punto de morir, dice, Señor, acuérdate de mí. Allí ya le estaba pidiendo perdón. Primero, porque reconoció su señorío. Y segundo, porque dice, acuérdate de mí porque estoy perdido. Y el Señor le dijo, no te preocupes, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y esto es maravilloso, hermano. Aprendamos esta lección que dice el Señor en este versículo. Versículo 17 del capítulo 13 de Juan. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Fíjate bien, piensa un poco esto. Dice Jesús así, si sabéis estas cosas, si las sabéis, escucha, si las sabéis, no si las decís, no si las pronunciáis en la iglesia, no si vosotros compartís cosas de lo que Jesús dijo, sino si lo hacéis, si hacéis estas cosas, si lo sabéis y lo hacéis, entonces sois bienaventurados. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. O sea que no basta con saberlo, hay que hacerlo. Y esto es importante, hermanos, que nosotros lo tomamos en cuenta. Luego tenemos otro lugar donde se ve esta misma posición de palabras en las cuales Jesús quiere que nos introdujamos. Bienaventurados sois si lo hacéis. Y en Juan 20 dice lo mismo otra vez. La misma palabra se la dice a Tomás. ¿Os acordáis de aquel episodio? El mismo propósito. Cuando Tomás fue incrédulo, viendo a Jesús dijo, Señor, yo no voy a creer si no meto mis dedos en tu costado y veo cómo te hicieron el daño en los pies. Y el Señor le contesta de una manera, bienaventurados los que sin ver, sin haber visto han creído. Bienaventurados son aquellos que no ven, pero creen. Y esto es
cosa maravillosa, porque la palabra creer y obedecer es la misma palabra. Bienaventurados los que creen, bienaventurados los que sin ver creen. Esto es como decir, bienaventurados los que sin ver me obedecen, bienaventurados los que obedecen. Y Tomás se quedó con la boca abierta, me imagino. De hecho, se quedó con la boca abierta, porque entonces se arrodilla ante Jesús, le pide perdón y le dice, mi Señor y mi Dios. Reconoció su error de haber sido incrédulo en ese momento. Ojalá hoy, si tú tienes alguna duda acerca de Cristo Jesús, tú puedas pedirle perdón hoy y decirle, Señor, perdóname, tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Y a ti lo debo todo. Esto es maravilloso, hermano. Y el apóstol San Pablo escribe a Timoteo de la misma forma. Otra vez aquí, dice en el capítulo 1, versículo 11. Aquí la palabra del Dios bendito está escrita, donde Pablo dice, el evangelio del Dios bendito. Está hablando de ese glorioso evangelio del Dios bendito que debe de ser predicado. Y no solo predicado, sino obedecido también. Porque en la carta que escribe a Tito, en el capítulo 2, versículo 13, le dice, bienaventurados los que esperan al bendito. Es decir, los que esperan la venida del bendito, la venida de Cristo. Bienaventurados son. Así que, hermano, esto nos lleva a mantener que a través de creer en Jesús y de obedecerle, tenemos entrada segura en el reino de los cielos. Porque estamos predicando la obediencia a la fe, y no tan solo una fe en cualquier cosa, sino obedecer a la fe de Cristo. Porque no es nuestra fe, no es nuestra propia fe, sino la fe de Jesús viviendo en nosotros. Y eso es lo que nos abre la puerta al reino de los cielos. Su propia fe, que por el gozo que tenía en la cruz, viendo a muchos de sus hijos venir a él se gozaba en medio del sufrimiento. Hermano, debemos obediencia a Dios por medio de esa fe. Ahora, hermanos, queremos ver qué significa ser pobres en espíritu, como hemos leído en la bienaventuranza del capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Bueno, esto es alguien que no se siente autosuficiente, espiritualmente hablando, incluso materialmente. Muchas veces cuando las cosas materiales van bien en nosotros, nos sentimos suficientes, pensamos que podemos con todo y estamos como sobrados del resto de los consejos que puedan darnos otros, y estamos sobrados de todo, porque como vivimos bien, sabemos que tenemos asegurado el próximo mes, tenemos asegurado el siguiente mes, lo tenemos asegurado todo eso, ¡viva la pepa!, decimos. Y no permitimos muchas veces que el Señor nos corrija la falta de fe que tenemos. Porque ya sabemos que lo tenemos seguro y no sabemos que estas cosas, todas las cosas para los hijos de Dios, vienen del Padre de la casa, que es Dios. Así que esto significa ser pobre en espíritu. Pobre en espíritu es alguien que tiene un corazón contrito, que hay momentos en su vida que falla y rápidamente es sensible al Espíritu de Dios y se arrodilla ante Dios y dice: Señor, me he equivocado. Esto es una persona pobre en espíritu. Sí, mucha gente no entiende el vocabulario bíblico porque no medita en lo que lee.
pero meditando en estas cosas. Ser pobre en espíritu es confesar que tú y yo, en nosotros mismos, no tenemos nada bueno en lo que apoyarnos. No tenemos nada en nosotros mismos, sino que dependemos de Él. Que nuestra vida espiritual no es nuestra, sino que dependemos de Él. Eso es ser pobres en espíritu. Confesarle que te necesitamos, Señor. Eso es ser pobres en espíritu. Y estos son bienaventurados. Ser pobre en espíritu es estar sin recursos espiritualmente hablando, que carecemos de todo lo que Dios demanda de nosotros y no podemos satisfacer su corazón, y vamos a Él con ansias y decir: Señor, tengo sed de ti, tengo sed, mi alma te anhela y deseo tu vida en mi vida. Esto es ser pobres en espíritu. Saber que nos faltan los recursos para llegar a satisfacer a Dios. Y por eso vamos a Dios, por eso vamos a Él. Carecemos de todo en cuanto a Dios y dependemos solo de Él para progresar en el camino cristiano. Por nosotros mismos, no, porque no hay nada bueno que podamos hacer nosotros, si no viene de arriba. Todos los dones de Dios, cuando nos convertimos al cristianismo auténtico, no a una religión, no, porque eso es fariseísmo. Yo hago esto y el otro no lo hace, yo hago esto. Eso es fariseísmo. Pero cuando tú has venido al cristianismo auténtico, entonces, hermano, tú sabes que todo proviene de Dios, del Padre de las luces. Todo proviene de Él. Y ese conocimiento de Cristo solamente dependemos de Él para tenerlo. Y no puede venir nunca de nosotros mismos. Ser pobre en espíritu es sentir bancarrota espiritual. Inclinarse, agacharse ante Dios a causa de mi propia impotencia. Porque reconociendo que si la gracia de Dios se marchara de mi vida, yo sería el hombre más miserable de esta tierra, hermano. Esto significa ser pobre en espíritu, reconocer estas cosas. Y al mismo tiempo, ser pobre en espíritu significa saber que eres bendito al mismo tiempo. ¿Qué cosa, no? Sabes de tu insuficiencia y al mismo tiempo sabes que en ti vive el todo suficiente. Y eso te hace clamar lo que la palabra del mismo Señor te dice hoy. Bienaventurado eres, pobre en espíritu, y tuyo es el reino de los cielos, para vosotros, para los pobres en espíritu. ¿Quieres esto? Amén. Yo lo quiero, por la gracia de Dios. Lo quiero. Eres bendito y por esa causa de los tales es el reino de Dios, el reino de los cielos. Y el Señor con esto no estaba diciendo nada nuevo, porque sabemos que el Señor Jesús nunca decía nada por sí mismo, sino lo que oía del Padre. Eso decía, a diferencia de muchos hoy, que dicen mucho de sí mismos, de lo que tienen de sí mismos, pero muy poco de lo que oyen de Dios. Esa es la diferencia. Por eso yo siempre digo que Jesús debe y es nuestro perfecto modelo para todo. Jesús dependía del Padre, pero muchos hombres hoy no quieren depender de Dios. Dependen de sus recursos, dependen de sí mismos y no quieren nada saber acerca de las cosas que Dios quiere moverles. Y él no estaba citando, como digo, nada nuevo, sencillamente, como siempre hacía, recopilaba las escrituras antiguas para no salirse del canal de Dios
Él recopilaba las antiguas escrituras que fueron dadas por Dios mismo a reyes y profetas. Ahí tenemos al rey David, en sus salmos. El Salmo 51, cuando él pecó. Aquí vemos cómo el Señor toca su corazón de manera tal que dice: mi corazón está contrito y humillado, Señor. He pecado contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. En pecado me ha formado mi madre, y mi pecado está siempre delante de ti. Ten misericordia de mí, oh Dios, perdona este pecado. Lávame más y más, hazme blanco como la nieve. Y en esos versículos últimos del Salmo 51, 17 lo dice. En el Salmo 34, 18 también dice el rey David: Dios salva a los quebrantados de corazón, es decir, a los de corazón roto y a los contritos de espíritu. También dice: los sacrificios de Dios son un corazón roto, un corazón contrito y humillado. Dios no desprecia. No desprecia. Dios desprecia la arrogancia, desprecia la soberbia, desprecia el pecado de orgullo de Satanás en el principio. Él no quiere que sus hijos vivan en ese canal del orgullo y arrogancia del diablo, sino que ellos aprendan del modelo perfecto de Jesús, que fue despreciado y humillado, y ahora nosotros, para ser bienaventurados, debemos de ser pobres en espíritu y necesitados de Dios. Los sacrificios de Dios son un corazón puro, humilde, contrito y humillado, y Dios jamás despreciará a un hombre de esta forma y a una mujer de esta manera. En el Nuevo Testamento, hermanos, también vemos en Lucas, en el capítulo 18, se relata la historia de dos hombres. Uno, fariseo de la religión hebrea, y el otro era un pecador miserable como yo. Y públicamente, este hombre religioso y fariseo se quita, se echa su capa así, se pone en pie delante de la multitud y comienza a orar. Oh Señor, yo que doy todo de lo que tengo, doy el 10%, yo que hago esto, yo que hago lo otro, no soy como ese miserable pecador. Sin embargo, ese que decía que era un miserable pecador, era un hombre bienaventurado delante de Dios. ¿Por qué? Porque estaba confesando su pecado. Estaba confesando aquello que necesitaba decirle a Dios. Y lo que le estaba diciendo a Dios era: Señor, ten misericordia de mí, porque soy un miserable pecador. ¿Quién fue justificado? Aquel que se sentía delante de Dios sucio y perdido, y no aquel que pensaba que ya no necesitaba de nada, que ya lo tenía todo con su religión, que ya tenía los recursos suficientes en la religión hebrea como para todos sus libros y sus cosas, y de ahí ya no necesitaba nadie ni nada. No, hermanos, nosotros para ser bienaventurados tenemos que ser pobres en espíritu para alcanzar el reino de los cielos. Uno decía: yo soy así, todo lo hago bien, no he faltado nunca a una ley. Y el otro ni siquiera era capaz de alzar sus ojos arriba. No era capaz de alzar sus ojos al cielo. Y Pablo, en una de sus cartas, también lo relata así en su propia vida, cuando le dice a la iglesia de Filipos, a los filipenses, le dice: yo no tengo ninguna confianza en mi carne.
sabía que le podía pasar una mala jugada en su corazón. Hermano, esto es ser pobres en espíritu. Saber que no lo has alcanzado todo, saber que no lo tienes todo, es ser pobres en espíritu. Y Pablo lo sabía. Y aunque era un gran apóstol, un buen seguidor de Cristo, uno que pudo decir, imitadme a mí como yo imito a Cristo. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que no imitamos nada de Cristo? Apenas. ¿Cuánto más nosotros tenemos que decir? Nosotros no tenemos confianza en la carne para nada. No tenemos confianza. Por eso he dicho antes, si el Señor quitase su gracia de sobre mí, yo sería el hombre más miserable, lo repito, de la tierra. Y tú también, claro, hombre, mujer. Pero no será así, porque como David decimos, ten misericordia, oh Dios, lávame más y más de mi pecado y líbrame de ellos. Amén. Como David podemos decir, tú no desprecias a aquel hombre que viene a ti arrepentido, con un corazón roto por el pecado. Tú lo aprecias y lo abrazas. Así es como Jesús es. Un Dios, como siempre decimos, de amor. Y nos gusta cantarlo. Aleluya. Glorias sean dadas a Dios. Nosotros, dice Pablo, no tenemos confianza en la carne. Vamos a orar. Nos pongamos de pie, hermanos.